Bienvenidos a Debates UGC una vez más, hoy para abordar un tema de absoluta actualidad y es el tema de las objeciones que hace el presidente de la República a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, las objeciones a la JEP. Y para desarrollar este importante tema nos acompaña un grupo de expertos de la Universidad La Gran Colombia, un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quienes nos van a ayudar a desarrollar el tema, sobre todo a que nuestros televidentes también sepan a partir de estas objeciones, entonces, hacia dónde va el país, cuáles son las oportunidades que tiene, digamos que las opciones que hay o el camino que deben transitar estas objeciones, qué va a pasar de pronto en algunos temas internos del Congreso, bueno, en fin. Tenemos hoy un panel de expertos integrado inicialmente por el profesor Jairo Alberto Ortegón. Profe, bienvenido a Debates UGC. Doctor, muy buenas noches. Un saludo especial para todos los televidentes y para nuestros acompañantes aquí en el panel que vamos a discutir esta noche. También nos acompaña el profesor Juan Carlos Melo, de la Facultad igualmente de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Profesor Juan Carlos, bienvenido a Debates UGC. Señor vicerrector, muchas gracias por su invitación. Un saludo especial a toda la teleaudiencia y a los compañeros de la mesa de trabajo. Nos acompaña el profesor Diego David Barragán también, quien es el coordinador de investigaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de La Gran Colombia. Hola, buenas noches, estimado profesor, profesores, buenas noches y a todos los televidentes, buenas noches. Y nos acompaña Iván Darío Hernández, también profesor de la Facultad de la Universidad de La Gran Colombia. Vicerrector, muchas gracias a la audiencia, a la mesa de trabajo. Bueno, pues a todos nuestros telamigos, antes de comenzar este espacio de participación y de debate y de generación de opiniones, pues invitarlos a que entren en contacto con nosotros pues, al programa, como siempre, que lo pueden hacer por diferentes canales. Primero, por las líneas telefónicas que tenemos el 287-8355, un teléfono al que se pueden comunicar para dejarnos saber su opinión. Tenemos el WhatsApp, que es un recurso pues, que también utilizan mucho para entrar en contacto con el programa, que es el 322-845-8232. Hay una línea gratuita nacional para quienes nos quieran llamar desde fuera, que están fuera de Bogotá, el 018-115-116, y como siempre a través de Twitter, con el hashtag DebatesUGC, pueden escribirnos, dejarnos preguntas, hacernos comentarios, que estaremos también dándoles feedback prontamente, y dejándonos preguntas, comentarios también en las cuentas de @ULaGranColombia y @CanalTelAmigo. Y algo muy importante, recordarles a todos nuestros televidentes que nos pueden escuchar en simultánea por radioamigainternacional.com. Entonces, pues de esta manera ustedes también pueden interactuar con nosotros en el programa. De esta manera lo vamos haciendo más dinámico, participativo y sobre todo pues que nos interesa conocer mucho sus opiniones. Bueno, señores, profesores, entonces tenemos este tema que, como decíamos, digamos que es el tema del día, el tema del día de hoy, el día de ayer, y será el tema de aquí a varios meses, mientras esto transita al Congreso, pero voy a empezar señalando que esto, digamos que como ciudadano veo que también hay un origen que data del 2 de octubre del 2016, cuando se presenta ese plebiscito, ¿no?, para ratificar o no ratificar esos acuerdos que se habían llegado con las FARC. Hay gana en ese momento el no, pero a partir de eso, digamos que de todas formas se implementan estos acuerdos y lo que yo veo es que esto en algún momento pues iba no a resultar mal, no estoy diciendo que haya resultado mal, pero pues en algún momento seguramente se iba a disparar algo, ¿no? Con respecto a esto, pues porque un número de ciudadanos, que en este caso fue mayoría, democráticamente, dijo que no quería que se implementaran, o no estaba de acuerdo en la forma en la que se iban a implementar estos acuerdos, y ahora que se quiere, pues que se requiere pues que se apruebe, el presidente apruebe esta ley estatutaria para la Justicia Especial para la Paz, pues el presidente dice que tiene unas objeciones con 6 objeciones para esta ley estatutaria. Entonces, pues, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la perspectiva desde la academia y desde la facultad? Pues digamos que desde la visión del jurista. No sé quién quiere comenzar.
Bueno, yo tal vez voy a tomar la palabra pues con el permiso de los profesores. Además, pues quiero decir algo y es que me siento muy honrado de estar con los profesores tan preparados y que realmente yo vengo a aprender también, es un escenario para aprender. Bueno, frente al tema ya de las objeciones presidenciales, creo que es algo válido. Digamos, el presidente de la República pues fue elegido popularmente y en ese sentido, digamos que representa los intereses de muchos colombianos. Digamos que la gran mayoría podría dispensarse, o por lo menos más de la mitad, por lo menos. Entonces me parece válido que el presidente de la República manifieste ciertas objeciones también, porque hay cosas que tal vez no quedaron claras. Y es una de las discusiones que siempre se han suscitado a partir, digamos, de la forma como se llevaron a cabo, digamos, todo el acuerdo final, lo que se dio posteriormente al acuerdo final, pues siempre ha suscitado diferentes discusiones, que es interesante escucharlas. Y creería que es importante que el Ejecutivo se manifieste y diga, bueno, yo tal vez quisiera que me aclararan esto, Entonces considero que si lo tomamos con una buena intención del presidente, pues yo pensaría que es muy oportuno, porque eso nos genera la oportunidad de volver a reconducir una discusión y también dar la oportunidad al Congreso pues, para que vuelva a manifestarse frente a un tema que ha sido polémico en el país y que tal vez al inicio suscitó de pronto alguna polarización, pero que en todo caso me parece pertinente. Entonces considero que es válido, pues empezando por ese lado. Entonces no sé, los profesores que... Claro, entonces, miren lo que plantea el profesor Diego es, pues, digamos que es más o menos normal que el presidente pueda objetar en la medida que encarna pues, el sentir de los colombianos que votaron por él y que uno podría hacer la inferencia lógica de que los que votaron por él en parte también en su momento estuvieron a favor de que no se implementaran los acuerdos de esa manera. Pero partiendo del desconocimiento, profe Jairo, no sé si usted nos puede ayudar, hay un desafío de parte del Ejecutivo a la Corte Constitucional a partir de estas objeciones o no? Sin lugar a duda, pero a mí me parece que pues con todo el respeto de quienes participan y de usted que dirige este debate, sería bueno, aprovechando que hay personas de pronto de la teleaudiencia que no maneja muy bien el tema, sería importante como ubicarlos para efectos de poder tener un orden en la discusión. No sé si a ustedes les parece. Sirva, profesor. Es decir, es importante que se conozca en gran parte cuál es el procedimiento legislativo que se agota antes de producir una ley. Obviamente los artículos 165 y 167 de la Constitución Política indican que una vez aprobado el proyecto de ley por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, pues inmediatamente se dispone el envío para la sanción presidencial y posteriormente se hace el control constitucional. En tratándose de las normas que hacen o del marco jurídico que se profiere para efectos de darle efectividad al acuerdo final suscrito entre los miembros representantes de la guerrilla y el gobierno, pues se produce un acto legislativo, que es el acto legislativo 01 de 2016, a través del cual se establece un procedimiento especial denominado Fast Track y dentro del cual se incluye un control previo, un control constitucional previo, es decir, una vez se agota el procedimiento legislativo, la discusión, el debate del proyecto de ley presentado ante la Cámara y el Senado, pues entonces pasa a un control constitucional. Ese control fue el que se agotó y una vez se agota ese control constitucional, la Corte Constitucional produjo la sentencia C080, a través de la cual estableció la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria para la administración de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces fue enviado para la respectiva sanción presidencial y la promulgación de la ley respectiva. Es en este momento en donde el presidente le asiste la facultad de objetar la ley, sea por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Entonces, digamos que ya teniendo en cuenta estos antecedentes que permiten ubicarnos a nosotros y a la audiencia también frente a cuál ha sido el trámite agotado por este proyecto de ley, cuál ha sido el recorrido no solo a nivel legislativo, sino también en el Ejecutivo y también que ha sido objeto de un control previo por parte de la Constitución, entonces sí podemos entrar a hacerle unas preguntas frente a la labor que ha desarrollado el presidente. El presidente Iván Duque tenía facultades para objetar el proyecto de ley estatutaria
para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pienso que ese podría ser el punto de partida para generar el debate a fin de establecer desde el punto de vista legal si le asiste legitimidad al presidente para actuar conforme lo hizo y ya que es de público conocimiento. ¿Y cuál es la respuesta? Yo pienso que sí, en principio sí. Claro que sí, el presidente tiene las facultades de objetar ese proyecto de ley, pero única y exclusivamente por inconveniencia. Si ya el proyecto de ley fue objeto de un control constitucional previo, es claro que el presidente estaba limitado a la objeción de ese proyecto única y exclusivamente en razón a la inconveniencia del mismo, pero no por factores de constitucionalidad. Pero digamos que también surge otro interrogante a partir de este, y es si la naturaleza de las objeciones per se constituyen, digamos, o pueden enmarcarse como factores de inconveniencia. Si fue objetada efectivamente por inconveniencia o sobre texto o encarnan una objeción de inconstitucionalidad bajo la denominación de inconveniencia. Bueno, y al respecto, ¿qué opinan Juan Carlos y Iván? Bueno, en primer lugar, lo que uno debe señalar en una discusión académica y en una discusión jurídica es establecer que para el caso concreto el tema no es pacífico. Y el tema no es pacífico desde el punto de vista jurídico, el tema no es pacífico desde el punto de vista social, el tema no es pacífico desde el punto de vista político. Pero el hecho de que no sea pacífico el tema no significa que nos deban encasillar en dos grandes grupos. En primer lugar, los que supuestamente no están de acuerdo con la paz y están de acuerdo con la guerra, y en segundo lugar, los que sí están de acuerdo en su integridad con la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese fue un cuento viejo, un cuento pasado de moda que nos vendió el gobierno anterior, que no debemos admitirlo bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es la discusión central? Y es importante tener presente lo siguiente, complementando lo que se ha dicho. Estamos en presencia de un proyecto de ley estatutaria, no estamos en presencia de una ley, precisamente porque la ley no ha entrado a regir. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política, las leyes estatutarias precisamente van a tener un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pero sobre el proyecto de ley. Eso es importante tenerlo en cuenta porque las características de una ley estatutaria precisamente indican que todas las leyes estatutarias, primero, deben ser aprobadas por mayoría absoluta por parte del Congreso de la República, segundo, deben aprobarse en una sola legislatura y tercero, ellas tendrán un control constitucional previo y automático por parte de la Corte Constitucional. Entonces, cuando el presidente de la República objeta una ley estatutaria que ya tuvo control constitucional por parte de la Corte Constitucional, está ejerciendo un legítimo derecho que tiene como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como suprema autoridad administrativa, como presidente de los colombianos. Y en ese contexto, precisamente debemos establecer que no es que el presidente de la República, sobre pretexto de establecer unas objeciones por inconveniencia, esté estructurando unas objeciones por inconstitucionalidad, porque precisamente la Corte Constitucional ya estructuró y la Corte Constitucional ya argumentó el control constitucional. Entonces, es importante tener presente que estamos en presencia de un proyecto de ley. Y como tal, ese proyecto de ley admite un control constitucional y admite un control por conveniencia o inconveniencia. El presidente de la República, en ejercicio de sus competencias constitucionales, lo ha objetado y entraremos a mirar y entraremos a debatir que esas objeciones son necesarias para el país, son necesarias para la actual coyuntura por la que vive Colombia y obviamente si algo no está bien, pues hay que objetarlo y hay que objetarlo con argumentos, como en efecto lo hizo el presidente Duque. Y Iván, ¿algo para anotar antes de que lanzar la siguiente pregunta? Porque es que me queda también en el aire lo que hice, se me olvidó, Juan Carlos. Si algo no está bien, bueno, pero habría que preguntarnos, algo no está bien también, pero no sé si quieres... Claro, yo creo que facilitando un poco más el contexto, hay que decir que pues este asunto de las objeciones presidenciales no es un asunto novedoso, es una
obedece a nuestra tradición jurídica desde 1821, es una potestad que siempre ha estado en cabeza del presidente de la República, con un origen norteamericano, en fin, así lo ha definido la doctrina. Creo que la discusión sobre las objeciones presidenciales gira en torno a si los argumentos presentados por el presidente de la República para cuestionar esos asuntos que consideran que no son convenientes necesariamente obedezcan a esa naturaleza de la objeción vía por inconveniencia, ¿cierto? Para muchos o para algunos se sostiene que no necesariamente eran objeciones vía inconveniencia, sino vía constitucional, con ocasión o bajo la justificación de que esos argumentos están muy ligados a los pronunciamientos o al pronunciamiento que hizo en su momento la Corte Constitucional sobre esos puntos específicos que hoy cuestionan el presidente de la República. Entonces, creo que ese es un gran debate que se debe hacer en el Congreso de la República. Creo que en algún momento la Corte Constitucional se debe pronunciar porque para muchos es preocupante que a pesar de que la Corte Constitucional ya se haya pronunciado sobre algunos elementos que hacen parte de esas objeciones, hoy el presidente de la República lo retome vía objeciones por inconveniencia para revivir algo que al parecer ya tiene la naturaleza de cosa juzgada. Sé que es un asunto un poco legal, técnico, pero creo que eso facilita un poco el entendimiento del gran debate que hoy surge en el país con ocasión a estas objeciones presidenciales. Eso que está señalando Iván es bien importante porque cuando se consulta, digamos que el ciudadano de a pie cuando ve el noticiero, ve los periódicos y eso, podría pensar que eso nunca había pasado. Es decir, que el presidente hiciera una objeción, por ejemplo, a un proyecto de ley y demás. Y entonces, pero entonces, claro, detrás está el debate de si en realidad es una objeción que no está infundada pues, en otro tipo de cosas, ¿no? Y claramente, digamos que cuando uno lee la prensa, entonces hay titulares como ataques a la paz y demás, entonces nuevamente creo que se empieza a abrir un camino, pues que yo quisiera, como lo dice Juan Carlos, que de pronto no fuera así, pero creo que se abre nuevamente un camino a la polarización. De hecho, cuando uno hace la lectura del periódico El Tiempo lo plantean tal cual, es decir, hablan de si nuevamente se abrirá un camino a la polarización, si nuevamente vamos a quedar entre un sí y un no, si de pronto también acá ahora va a haber una guerra de alguna forma, un enfrentamiento entre partidos, que creo que ya también cada partido dejó clara su posición. Entonces, no sé si quieren que nos metamos por ese lado, es decir, esto nos va a llevar nuevamente a una polarización. ¿Qué va a pasar en estos meses en el Congreso? ¿Cómo va a transitar? Lo que pasa es que, digamos que tal como lo dijo el doctor Juan Carlos hace unos instantes, digamos, la discusión puede enfocarse desde distintos puntos de vista. Puede enfocarse desde el punto de vista social, puede enfocarse desde el punto de vista político, pero puede enfocarse también desde el punto de vista jurídico. Yo me inclino más por el último y dejo, pues, digamos, las discusiones de carácter político a quienes son expertos en los temas políticos y tienen interés de sacar algún tipo de ventaja con relación al tema que es objeto de discusión actualmente. Digamos que la preocupación mía está fundamentada más, digamos, en cuál es el interés del Estado, viéndolo más desde el punto de vista jurídico, para objetar un proyecto de ley que fue iniciativa del mismo gobierno. Es decir, resulta absurdo considerar hoy en día que el mismo gobierno, presentando un proyecto de ley de iniciativa suya, hoy lo objete por inconveniencia, eso desde un punto de vista. Además, también traigo a colación lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia C-630 de 2017, que hizo el control al acto legislativo 02 de 2017, y en el cual se adicionó un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final. Allí se señaló lo siguiente, leo de manera textual, abro comillas: el acuerdo final asigna a todas las instituciones y órganos del Estado, no solo al Gobierno Nacional, una doble obligación. Primero,
cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final, y segundo, que sus actuaciones, los desarrollos normativos del acuerdo final que adopten y sus interpretaciones y aplicaciones guarden coherencia e integralidad con lo acordado. Es decir, si en la Corte Constitucional ya se emitió un pronunciamiento y a partir del control realizado sobre un acto legislativo que hace posible o da vía jurídica al acuerdo final, no hay razón para que el gobierno en este momento, sobre pretexto de argumentos fundamentados en inconveniencia, en este momento objete una ley cuando ese principio de buena fe está consignado precisamente para obligar a las partes al cumplimiento de los compromisos adquiridos al momento de suscribir el acuerdo. Luego entonces sí puede a partir de ello hacer una afirmación, y es que los motivos para objetar la ley no son jurídicos, sino hay un trasfondo eminentemente político que obviamente digamos se constituye en la punta del iceberg, porque es claro que el gobierno en este momento lo que pretende es desarrollar una política en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya el presidente Iván Duque, desde el momento en que desarrollaba, digamos, sus campañas electorales, daba muestras de adversidad en contra de lo consignado dentro del acuerdo final. Y una de sus propuestas precisamente políticas fue plantear unas modificaciones al sistema jurídico que regulaba la Jurisdicción Especial para la Paz. Y pienso que poco a poco van a ir desarrollando estrategias jurídicas para, digamos, debilitar desde el punto de vista jurídico la jurisdicción. No, y en esta misma línea de lo que habla el profesor Jairo, la misma ONU se refirió ayer, si no estoy mal, al respecto, diciendo, bueno, ya llevamos 2 años con esto y entonces ahora como así, digamos que ya se ha avanzado de esta manera, entonces ¿por qué ahora de alguna forma ponemos digamos que hay como un obstáculo por parte del gobierno y esto digamos que aumenta más el debate, ¿no? Pero vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Debates UGC para seguir hablando de este tema importante el día de hoy acerca de las objeciones a la JEP. Estamos de vuelta en Debates UGC hablando hoy acerca de las objeciones a la JEP. Y quiero señalarles a nuestros panelistas que nos llega un primer mensaje vía WhatsApp que nos preguntan o nos dicen: el presidente Duque ha afirmado que estas objeciones son para mejorar el acuerdo de paz. ¿Qué opina la academia al respecto? Nos dicen acá. Bueno, yo pienso que, pues digamos que es de la forma como uno lo puede evidenciar es que genera una oportunidad, digamos, más allá de lo que tal vez quisiera el presidente, sería como una labor metafísica entrar a analizar realmente si el presidente tenía esa mentalidad o no, pero yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la buena fe, como también se hablaba al principio de la buena fe, podríamos pensar que tal vez sería una oportunidad para ver la madurez, examinar la madurez del Congreso de la República. Que digamos que sí, el contexto es complejo y todo, pero podríamos ser optimistas y pensar que tal vez podríamos tener un Congreso maduro, que podría, maduro es una buena expresión, digamos, creo que no, pero creería que es una oportunidad que se le brindaría al Congreso para que tal vez debata sobre el tema, porque me queda como la sensación que con el tema del fast track y todo esto, se hizo tan de afán que a veces no se socializó muchos de los puntos, no se socializó muchas de las cosas, que pues en efecto yo pues quiero de pronto aclarar que estoy de acuerdo con la JEP y con todo el proceso de paz, pero creería que cuando se hizo así como tan de afán genera precisamente esas posibilidades que hoy en día haya unas objeciones. Entonces, pero podríamos probar la madurez del Congreso, también cómo la sociedad civil puede pronunciar frente a esto y también cómo el sistema jurídico colombiano realmente podría hacer valer ese control de constitucionalidad que ya efectivamente se hizo. Entonces yo lo veo como una oportunidad. Entonces más allá de pronto lo que piense el presidente, creo que es una oportunidad para mirar la madurez del Congreso y adicionalmente la efectividad del sistema jurídico. Mire, vicerrector y apreciados miembros de la mesa, cuando el presidente de la República objeta 6 artículos, de una gran cantidad de artículos de todo ese mundo jurídico, el presidente apenas está objetando el 3.7% si hablamos de términos porcentuales. Y el presidente de la República precisamente está en la obligación de objetar por inconveniencia con argumentos jurídicos, con argumentos constitucionales, con argumentos sociales,
precisamente porque él es el garante en nuestro Estado social de derecho, de la satisfacción del interés general. El presidente de la República, por expreso mandato constitucional, simboliza la unidad de la nación, y en tal virtud, cuando yo simbolizo la unidad de la nación y soy el jefe de Estado, soy el jefe del gobierno y soy el supremo comandante de las fuerzas militares y de policía y soy la suprema autoridad administrativa, y fue elegido popularmente por una votación abrumadora, pues precisamente me asiste la obligación como presidente de la República de intentar enmendar lo que ha quedado mal hecho. Y es que no nos llamemos a engaños, la Jurisdicción Especial para la Paz quedó mal hecha. Y cuando las cosas quedan mal hechas, pues hay que corregirlas. Y una de las formas de corregirlas es precisamente cuando en un Estado social de derechos se le permite al presidente de la República objetar en un porcentaje mínimo, a través de unas objeciones de inconveniencia, un articulado para que precisamente retorne ese proyecto de ley estatutaria al Congreso de la República y sea ese escenario democrático el que precisamente empiece a debatir, el que involucra a la sociedad civil y el que le permita a la sociedad colombiana lograr participar y lograr concertar. Lo que no se puede permitir en un Estado social de derecho es criticar al presidente de la República porque en ejercicio de sus facultades constitucionales pueda o no objetar un proyecto de ley estatutaria. Vamos a escuchar a Luis García, quien está al teléfono de la ciudad de Bogotá y que tiene una opinión, una pregunta para nuestros panelistas. Luis, bienvenido a Debates UGC. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi inquietud es si la ley llamada Fast Track fue legal o fue producto de la premura del presidente Santos porque le firmaran los acuerdos. Ok, Luis, bueno, muchas gracias. Pues acá le transmito la pregunta a nuestros expertos. No sé si Iván, el profesor Jairo. Bueno, por lo menos desde el ámbito de la jurisprudencia, la Corte Constitucional convalidó esa posibilidad que se desarrolló al interior del Congreso de la República bajo las reglas de las mayorías, y dijo que efectivamente era un asunto que era exequible. Presentó algunas observaciones, sin embargo, esa exequibilidad es la que hoy nos tiene, de hecho, discutiendo esas leyes con posterioridad a la que se hicieron una vez la Corte Constitucional validó esa posibilidad de desarrollar este tipo de asuntos relacionados con el acuerdo final a través de leyes estatutarias vía fast track. Entonces podemos decir que sí, en algún momento la Corte Constitucional lo convalidó. Luis, buenas noches. Bueno, para complementar un poco lo que dice el doctor Iván Darío Hernández, quiero indicarle que el acto legislativo 01-2016, mediante el cual se estableció el procedimiento legislativo especial denominado Fast Track, también surtió el procedimiento legislativo indicado en la medida que se trata de un acto que modifica la Constitución. También fue sometido al control previo por parte de la Constitución, por la Corte Constitucional, y ésta se pronunció a favor indicando que no vulneraba ningunos principios constitucionales. De tal manera que no se puede argumentar que este procedimiento especial diseñado para la elaboración del marco jurídico o de todas las normas que tuvieran como fundamento hacer efectivo o desarrollar el acuerdo final esté viciado de alguna ilegalidad o que no sea conforme a la Constitución. Y además es importante resaltarle al oyente que parte de ese ordenamiento jurídico denominado Fast Track, ese marco jurídico, incluye también el tema de las facultades extraordinarias. El tema de facultades extraordinarias desde el punto de vista constitucional es importante señalar lo siguiente. Nosotros tenemos 3 escenarios de facultades extraordinarias. En primer lugar, las facultades extraordinarias conferidas por el legislador, es decir, por el Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 10, a través del cual el Congreso de la República, mediante una ley de facultades extraordinarias, reviste al presidente de la República para que él pueda expedir decretos con fuerza de ley denominados decretos extraordinarios.
Pero además existen las facultades extraordinarias conferidas directamente por el constituyente. En este caso, el Congreso de la República actuó como constituyente cuando mediante acto legislativo revistió al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que pudiese expedir normas con fuerza de ley, con una diferencia fundamental, y es que los decretos que expide el presidente de la República, cuando es la ley de facultades extraordinarias la que lo reviste de facultades, esos decretos tienen control constitucional posterior, es decir, deben demandarse ante la Corte Constitucional. En cambio, los decretos que expide el presidente de la República dentro del marco del denominado Fast Track, como fueron otorgados mediante acto legislativo, esas facultades extraordinarias tienen control constitucional automático o de oficio por parte de la Corte Constitucional. Entonces, si el presidente de la República quiere hacer uso de esas facultades extraordinarias, precisamente como ya lo hizo dentro del plazo establecido para tal efecto, todas esas normas tuvieron control constitucional por parte de la Corte Constitucional en forma automática y de oficio. Y la Corte Constitucional le dio, para los oyentes que nos puedan entender, su bendición jurídica a ese marco jurídico para una paz estable y duradera. Bueno, nos llegan varios mensajes, estoy tratando de ver cómo suavizo algunos. Porque claro, es decir, es que es un tema que genera sensibilidades y demás, pero bueno, yo igual los hago porque estamos precisamente en un espacio donde podamos comentar lo que la opinión de nuestros televidentes. Algunos dicen, esto es como una pregunta, dice mi pregunta es la siguiente, que el gobierno objete 6 artículos de la ley de la JEP, ¿es verdad para mejorar el acuerdo o es simplemente para distraernos de temas fundamentales que aún el gobierno no ha solucionado? Esa es una. Y por otro lado dicen que mi opinión sobre las objeciones del señor presidente, la opinión es que fueron certeras, porque la impunidad total no la podemos permitir. En el plebiscito la gran mayoría de los ciudadanos votamos por el no, y el presidente Santos en esa época no nos tomó en cuenta, ¿por qué ahora tenemos que aceptar a la JEP? Y después hace una expresión que... Sí, yo creo que los ciudadanos hoy en día tienen esa inquietud. Sin embargo, creo que esas inquietudes han surgido porque falta precisión en la discusión. Sin ninguna duda, en efecto, el presidente de la República tiene esa competencia de objetar las leyes cuando las considere inconvenientes o inconstitucionales, ¿sí? Y efectivamente el presidente representa a la Unión según el mandato constitucional del 91, en fin, representa la voluntad del pueblo, ¿cierto? Sin embargo, lo que genera dudas, ¿sí?, sobre la actividad que seguramente fue de buena fe por parte del presidente de la República, es la vía que optó para objetar esos artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP. ¿Sí? Para muchos nos generó como desconcierto que a través de esta vía de la inconveniencia planteara asuntos que ya habían sido discutidos por la Corte Constitucional. Entonces vemos que aquí para algunos hay una inconsistencia frente a la separación de poderes, ¿sí? Tenemos 3 ramas del poder público en donde efectivamente un presidente de la República puede objetar una ley cuando la considera inconveniente o inconstitucional, pero también tenemos otra rama del poder público como la Corte Constitucional que profiere decisiones judiciales que en principio deben ser respetadas por las demás ramas del poder público. Entonces, creo que este asunto metodológico, técnico, merece que en la ciudadanía haya más claridad, ¿sí? Ok, tenemos otra llamada desde Jumbo, nos llama Ruby López. Ruby, bienvenida a Debates UGC, gracias por estar conectada con nosotros desde Jumbo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues estoy viendo en el programa y pues me parece muy bueno que ustedes nos estén orientando, porque pues hay muchas cosas que uno desconoce y pues igual también estamos de acuerdo, o estoy muy de acuerdo con el presidente de que eso tenga que analizarse más a fondo, porque las cosas el gobierno pasado hizo todo como implantando lo que él quería, y pues a nosotros realmente hay muchas personas que están en desacuerdo con las cosas que se hicieron a raíz de ese tratado de paz.
Bueno, pues Ruby, muchas gracias por su comentario, y tenemos otra pregunta que yo creo que va a ser muy importante, sobre todo ya camino a este segundo segmento del programa, porque es también lo que la gente quiere saber, y dice, ¿qué pasaría con la Jurisdicción Especial para la Paz al no poderse poner en vigencia la ley por haber sido objetada? Digamos que la ciudadanía también se pregunta, pues, ¿qué pasaría desde lo jurídico, claramente, qué podría suceder? Bueno, son varios escenarios, ¿no? Pero digamos que el peor escenario, que tal vez muchas personas tememos, es que si hay una divergencia, digamos, de conceptos entre la Cámara y el Senado, pudiera tal vez archivarse el proyecto y volver a reiniciarse todo ese proyecto de ley. Que, digamos, eso sí sería muy preocupante para nuestro, digamos, Estado social de derecho, porque, pues bueno, digamos que yo estoy de acuerdo con las objeciones, son válidas, pero digamos que también es preciso como aplicar un poco el acelerador frente al tema del proceso de paz, para poder darle certeza jurídica a todas esas personas que están inmersas, digamos, en su situación jurídica está inmersa dentro de esta situación. Entonces, realmente es un escenario, pues, digamos, muy complejo, en el que tal vez tendría que reiniciarse todo y, digamos, sería un tema que podría demorar mucho el proceso, que además suscitaría, digamos, muchos debates y que podría de pronto entorpecer un poco unos avances que ya se han tenido. Entonces, eso es un escenario que me parece preocupante, que podría podría ser el peor de los escenarios. Profesor. Bueno, como primera medida hay que decir que la Jurisdicción Especial para la Paz empezó a funcionar desde el año pasado, aproximadamente en febrero, Sí. en 13 de febrero del año pasado, y ha venido desarrollando sus labores con fundamento en un marco jurídico que ya está en firme, que está previamente definido. Por ejemplo, existe la Ley 1820 de 2016, digamos que es el marco jurídico para, digamos, conceder ciertos beneficios tanto a los desmovilizados de las FARC como a los miembros del Estado, agentes del Estado, por un lado a la amnistía o el indulto, y por otro lado la renuncia a la persecución penal y todos los derechos o los beneficios que puedan derivarse de la concesión de estos, me excusan, digamos, por repetir, estos beneficios por el reconocimiento de la amnistía o la renuncia, pues está acompañado de la concesión de las libertades. Entonces, la libertad definitiva, la libertad condicionada, la libertad transitoria condicionada y anticipada, los traslados a las zonas veredales transitorias, los traslados a las unidades militares o policiales. Digamos, es un trato diferenciado, igualitario, que se puede hacer efectivo tanto para los miembros de las FARC como para los agentes del Estado. De igual manera, se cuenta con el Acto Legislativo 01 de 2017. Allí encontramos también regulados varias de las acciones que se pueden adelantar y tramitar dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, como la garantía de no extradición, las acciones de tutela, la revisión de las decisiones que está regulado por el artículo 10 de este Acto Legislativo, y en virtud de ello se puede adelantar el trámite respecto a las distintas peticiones que todos los que quieran comparecer ante la JEP puede adelantarse. También ya se cuenta con una ley de procedimiento, que es la ley 1922 de 2018, que establece los distintos procedimientos que se pueden adelantar ante las distintas salas o secciones que conforman la Jurisdicción Especial para la Paz. De tal manera que ya hay un marco jurídico diseñado que permite que pueda funcionar. Incluso la misma ley 1922 permite que se pueda acudir por virtud de ese principio de remisión normativa a otro tipo de normas que ya han sido expedidas en el pasado, como por ejemplo la ley 975, que fue el marco jurídico diseñado para la desmovilización de los grupos de autodefensa, la ley 1592 que modificó esa ley 975, se puede acudir a las normas de la ley 906 de 2004, también se puede acudir al Código General del Proceso, de tal manera que lo único que se genera, digamos, es una expectativa negativa desde el punto de vista político, en la medida en que se advierte que hay un gobierno de turno que no está interesado en que se haga efectivo, digamos, el proceso de paz.
pero digamos que la Jurisdicción Especial para la Paz en este momento cuenta con unos instrumentos jurídicos que le permiten desarrollar su función. Y esto me da la oportunidad también para responderle, digamos, al doctor Juan Carlos frente a una afirmación que me parece que no es tan acertada. La Jurisdicción Especial para la Paz quedó mal hecha. Pienso que no es así. Es decir, considerar o esa afirmación sería tanto como indicar entonces que se equivocaron todos los miembros de un Congreso y todos los integrantes de una corporación tan importante como la Corte Constitucional, que ya hizo una revisión y un pronunciamiento frente a la constitucionalidad del mismo de ley estatutaria. Luego entonces no es cierta esa afirmación y pienso por el contrario que los fundamentos que tiene el gobierno de turno son ajenos a los jurídicos, tal como lo indicó el doctor Iván Darío. Digamos, hay aspectos que se han tratado de justificar por vía de objeciones, digamos, se ha objetado esta ley por inconveniente, pero analizando el trasfondo de cada una de las objeciones realizadas por el presidente, uno advierte que está contradiciendo o está haciendo un análisis de circunstancias que ya fueron pasadas por el tamiz de la Corte Constitucional. Derecho de réplica, doctor. Pero por supuesto, profesor Juan Carlos. Me gusta que tenga un contradictor válido en este escenario. Lo que no me gusta es que ese contradictor esté absolutamente parcializado y sesgado, porque si este es un escenario académico y si este es un escenario jurídico, entonces uno tiene que dar los argumentos y no simplemente lanzar frases y afirmaciones. En primer lugar, cuando el presidente de la República acertadamente objeta una ley que, me reafirmo, quedó absolutamente mal hecha, pues el presidente de la República lo que está haciendo es precisamente garantizando dentro de un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que no ocurra lo que ya ocurrió en el pasado. Entonces, cuando el presidente de la República precisamente dentro de las objeciones quiere proteger a las víctimas, que son las protagonistas de este proceso, que son las directamente involucradas en este proceso, y cuando no hay absoluta coherencia y no hay absoluta seguridad frente a esa reparación a las víctimas, entonces llamamos y tildamos al presidente de la República de un contradictor del proceso de paz. Eso no es desde el punto de vista jurídico admisible y no es desde el punto de vista académico responsable, motivo por el cual me reafirmo, la ley quedó mal hecha, y como quedó mal hecha, entonces el presidente de la República se la devuelve al Congreso de la República y le dice: oiga, maestro, como usted hizo mal la tarea, venga y la vuelve a hacer con esos argumentos jurídicos, con esos argumentos sociales, con esos argumentos que yo como jefe de Estado debo esgrimir, porque es que no se nos olvide que independientemente de quién sea el presidente de turno, la obligación del presidente de la República como jefe de Estado, lo repito, como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, es garantizar que en un Estado social de derecho se proporcione bienestar a esa población, se garanticen los derechos humanos y no simplemente que algo que quedó mal elaborado, yo simplemente me quedo callado y vamos para adelante. No, si algo quedó mal hecho, como en efecto quedó mal hecho, pues corrijamos la tarea. Y esa es la invitación que desde el punto de vista jurídico sostengo y he venido sosteniendo en todos los escenarios académicos a los cuales he sido invitado. Bueno, y mi invitación es que no se muevan, que ya volvemos, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos y continuamos con este debate aquí en Debates UGC. Estamos de vuelta aquí en Debates UGC y nos íbamos precisamente en medio del debate. Iván quería tomar, digamos que una posición, no sé, intermedia. Pues vamos a ver qué dice la audiencia, ¿sí? No, lo importante es aquí presentar argumentos sobre un tema que, insisto, es algo que genera mucha controversia, pero pues de eso se trata. En el panel anterior se hablaba sobre los artículos que fueron objeto permítame la expresión nuevamente, de objeción por parte del presidente de la República. Hay que decir que son 6 artículos de 190, ¿no?, de un proyecto de ley estatutaria que comprende 190 artículos. En ese sentido, refuto un poco el argumento de que la ley estatutaria, el proyecto de ley estatutaria haya quedado mal porque pues, el mismo presidente, si lo hubiera querido hacer, hubiera objetado todo el articulado. Entonces yo creo que es un argumento para decir no necesariamente quedó mal ese proyecto de ley estatutaria y así lo concibió el presidente de la República al objetar solo 6 artículos.
¿cierto? Pero debo insistir que lo que genera cuestionamientos es la vía que opta el presidente de la República para objetar con razones que seguramente son muy válidas y que representan a un gran sector, un sector mayoritario del país, esos asuntos, ¿sí? La vía, ¿por qué no lo hizo a través de una objeción inconstitucional? Cuando seguramente esa pudo haber sido la vía idónea. ¿Por qué? Porque se trataban de asuntos de índole constitucional, no necesariamente de conveniencia política. Entonces, son ese tipo de argumentos jurídicos que yo creo que merecen ser discutidos. Infortunadamente este es un espacio más puntual que permitiría ilustrar a los ciudadanos, pero pues que sea otro escenario a través de las redes, de la televisión, en fin, otros medios en los que podamos concentrarnos más en este aspecto. Hay que hacerle segundo y tercer programa al tema, puede ser. Sí. Yo sé que además veo la mano levantada acá en nuestros panelistas, pero les voy a hacer unas preguntas que me están haciendo para ver si porque además hay unas preguntas de esas que si yo estudiara Derecho le haría a un profesor, entonces estoy segura que es como de un estudiante. Dice, ¿qué prima en este momento coyuntural? ¿La apreciación presidencial respaldada en un referéndum donde ganó el no o la decisión de una sentencia de la Corte Constitucional donde avaló el acuerdo? Y por aquí hay otra que dice, ¿por qué tanta garantía para quienes han delinquido por décadas y en cambio no hay quien escuche a las niñas de la Corporación Rosa Blanca? Entonces, ahí ya entró otro tema. Pero bueno, y sé que en medio de sus manos levantadas pueden irnos ayudando a responder estas preguntas. Simplemente dos apreciaciones y una pequeña respuesta para la televidente. En primer lugar, el presidente de la República no podía objetar por inconstitucional ese proyecto de ley porque es un proyecto de ley estatutario y de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución Política, las leyes estatutarias tienen control previo y automático de constitucionalidad. Al tener control previo y automático de constitucionalidad, es la Corte Constitucional, como precisamente guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución, la que entra a ejercer ese control constitucional. Luego, mal haría el presidente en volver a objetar por inconstitucional algo que tuvo la bendición jurídica de la Corte Constitucional. Eso por una parte. Por otra parte, me gusta que los contradictores de las tesis jurídicas que aquí hemos manejado vayan incrementándose. Pero adicional a ello es importante resaltar lo siguiente: el presidente de la República está en la obligación de garantizar los derechos de las víctimas. El presidente de la República está en la obligación de estructurar un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que se enmarque dentro de nuestro modelo constitucional. Lo que no podemos perder de vista es precisamente desconocer el ordenamiento jurídico como lo hizo el gobierno anterior, cuando precisamente un mecanismo de participación democrática como fue el plebiscito, que ganó por parte de la ciudadanía y que era de obligatorio cumplimiento que se cumpliera, el gobierno anterior lo desconoció en su integridad. Luego, esa visión inconstitucional e ilegal de los gobiernos anteriores, como por ejemplo ocurrió en el inmediato gobierno, no puede ocurrir en este. Entonces, para salvaguardar precisamente los derechos de la ciudadanía, para salvaguardar los principios de un Estado social de derecho, tenemos que garantizar y realizar este tipo de objeciones que son absolutamente válidas y bienvenidas. Profesor Jairo. Bueno, reitero desde ya nuevamente que mi interés es centrar la discusión en el campo jurídico, tal como lo indiqué desde el comienzo. Por esta razón yo considero que el tema, por ejemplo, de las víctimas, tal como lo ha establecido el doctor Juan Carlos, está garantizado dentro del trámite o dentro del proceso adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Es claro que las víctimas, digamos, los estándares internacionales establecen que dentro de los procesos de justicia transicional se debe garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Esa reparación está constituida por varios componentes diferentes de los que se reconocen dentro de los procesos ordinarios. Allí la reparación se habla de la indemnización, de la restitución, de la rehabilitación, de las medidas de no repetición, bueno, etcétera. Digamos que dentro del procedimiento establecido en la Jurisdicción Especial para la Paz,
es una obligación, es uno de los principios. De hecho, las víctimas se constituyen en el eje central de todo el sistema y obviamente ellas tienen que ser signatarias o beneficiadas de todas las medidas que se adopten por parte de la jurisdicción dentro de las distintas decisiones que tienen que garantizar que se hagan efectivos esos estándares que no son de carácter nacional sino de carácter internacional y que obligan a Colombia por virtud de la suscripción de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. De tal manera, entonces, que se encuentra garantizado especialmente cuando dentro del mismo acto legislativo el artículo 20 habla de un trámite incidental a través del cual se hace efectivo un régimen de condicionalidad. Un régimen de condicionalidad que está diseñado precisamente para exigir el cumplimiento de unas obligaciones que en la ley 975, en el artículo 10, se establecían como unos requisitos de elegibilidad, pero que aquí se establecen como un régimen de condicionalidad. Es decir, si el desmovilizado no cumple con ese régimen, vía trámite de un incidente de reparación se puede hacer efectiva, digamos, la exclusión incluso de los mismos beneficios o la pérdida de los beneficios. De tal manera que esa reparación se constituye además como un elemento que deben garantizar todos los desmovilizados para hacer efectivo ese principio de reparación de las víctimas, que digamos el gobierno dentro del proyecto de ley excluyó la indemnización. En el trámite adelantado para los desmovilizados de las AUC se tramitaba dentro del proceso el incidente de reparación, en donde los representantes, abogados representantes de víctimas presentaban sus propuestas indemnizatorias y además se adoptaban otro tipo de medidas para hacer efectivo ese principio de reparación. En el trámite adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz se excluye el trámite indemnizatorio, que aquí lo asume el Estado y tiene que gestionarse a través de las vías administrativas. Luego entonces los principios de reparación que le asisten a las víctimas están garantizados en la medida en que es obligación de los desmovilizados de las FARC contribuir a esos principios de verdad, justicia y reparación, excepto aquellos que tengan un carácter indemnizatorio, es decir, monetario, porque esto los asume el Estado a través de las vías administrativas. Bueno, nos queda ya el espacio para despedirnos, pero también para hacer un comentario final. Si quieren empezamos en el orden de Diego hacia Iván también. Comentario final, comentario de cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que más allá de pronto de las suspicacias y todo esto, tenemos que verlo como una oportunidad de si es posible mejorar el proceso, digamos, si es posible mejorarlo, ¿por qué no? Pero adicionalmente como de tal vez conciliar diferentes posturas, porque precisamente de pronto los habitantes, digamos, de Colombia, los ciudadanos colombianos a veces pensamos que tal vez a veces como una sospecha sobre los procesos. Y creo que estos debates nos permiten como eliminar esas sospechas. Creería que sería una oportunidad como que nos deberíamos dar los colombianos de tratar de limar asperezas. Creería que es como buscar una forma de tratar de resolver esos conflictos internos, porque realmente creería que es una oportunidad también de quitar toda esa sospecha frente al proceso. Creería que es una oportunidad. Vale, profesor Jairo, un comentario. Bueno, muchísimas gracias, primero de todo por la invitación, a agradecer a todos los compañeros de mesa. Pienso que este proceso debe ser interpretado con fundamento en los principios de la justicia transicional, que son completamente distintos a la justicia de carácter ordinario. Yo pienso que eso es lo que lleva a veces a la confusión, porque tenemos un imaginario respecto de lo que se debe hacer dentro del proceso ordinario, la imposición de unas penas conforme las establece el Código Penal. Tratándose de una justicia transicional, que es el marco en el cual se desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz, pues obviamente tiene un desarrollo completamente distinto. De hecho, hay que mirar que en sus inicios se genera una tensión, por un lado entre justicia y por otro lado paz. Luego entonces hay que mirar, aplicar ese juicio de ponderación, no de exclusión, en aras de hacer efectivo ese principio que busca la sociedad colombiana, que es alcanzar la paz. Hay que sacrificar algo de justicia para que podamos lograr ese objetivo que necesitamos todos los colombianos y que reclamamos desde hace muchos años. Bueno, se nos agota el tiempo, pero despide del profesor Juan Carlos del Nosotros. Gracias, vicerrector. Solamente 20 segundos. en 20 segundos. La justicia no se negocia.
los derechos de las víctimas no se negocian, motivo por el cual cuando acá estamos en presencia de una jurisdicción especial para la paz no puede haber ni burlas ni pueden existir negociaciones frente a puntos de honor como son la justicia, el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, motivo por el cual esperemos que el Congreso de la República en ese escenario democrático tenga la oportunidad de mejorar la tarea que infortunadamente le quedó mal hecha. Iván. Finalmente tengo que decir que sí, las objeciones presentadas por el presidente de la República tienen asidero en el sentido en que sí representa una preocupación válida, ¿sí? Lo que genera preocupación es la incertidumbre que pueda generar con los desmovilizados o las personas que ya están sometidas a la JEP en la medida en que no van a desarrollarse por lo que se generó con ocasión al trámite de las objeciones. Ya, eso es lo único que... Bueno, pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy, de verdad un debate con muchísima altura y mucho contenido académico, jurídico, por supuesto. A todos nuestros teleamigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, le damos gracias a Dios por este momento y los invitamos que como siempre estén atentos aquí a cada una de las emisiones de Debates UGC y no olviden siempre miércoles a las 8 p.m. un café con Galat. Chao, chao.